Entonces, este año dijimos, aquí hay algo que todavía nos suena. En parte que nos dolía que María Magdalena la hubiéramos hecho prostituta. En otro Dios es posible, nos sacamos la espina un poquito, porque la periodista le dice a Jesús, hay dos hermanos que escribieron sobre usted, Jesucristo, y que dijeron que María Magdalena era prostituta. Pues ya se deben estar arrepintiendo porque se equivocaron, dice Jesús. Pero eso no era suficiente. ¿Quién nos impulsó a meternos en algo un poquito más peliagudo? José María Castillo, al cual yo quería que estuviera aquí hoy, pero no está, está en Madrid. José María Castillo ha sido, al menos en lo que nosotros hemos visto, lleva años haciéndonos ver el problema que para la teología es Pablo de Tarso, San Pablo, el apóstol de los gentiles, haciéndonos ver la tremenda contradicción que hay en la moral de Pablo con la ética de Jesús, la visión del mundo de Pablo con la que tenía Jesús del reino de Dios, y sobre todo la teología o la soteriología, la teología de la salvación que propone Pablo con la historia que nos cuenta por qué mataron a Jesús. Entonces dijimos, vamos a hacer algo sobre esto. Siempre divulgación, tal vez a ustedes ya les parece superado, pero nos da la impresión de que no está tan superado. Pablo no conoció a Jesús, nunca lo oyó, nunca lo vio, y además se gloría de no haberlo visto ni haberlo conocido, porque prefiere conocerlo en espíritu y no en carne. Entonces estamos ante, con perdón, una paja mental, puede ser. Pablo desde el punto de vista de clase social, Pablo es un hombre que sabe hebreo, latín y griego, que sabe leer y escribir. Si no nos damos cuenta de eso, se nos pasa algo importante. La comunidad inicial de Jesús es de personas que no saben escribir, que son pescadores, ¿verdad? Pablo es un intelectual, además con visa gringa, es decir, ciudadanía romana. Él circula por el imperio. Pablo, y todas estas cosas las dice Castillo, no de una forma tan simplista como las estoy transmitiendo yo. Pablo escribe y funda comunidades 30 años antes de que empiece, puede ser 32, no importa eso, antes de que los evangelios sean conocidos. Es decir, Pablo le ha ganado la carrera a Jesús y lo ha cambiado. Pablo llega a decir que con los viciosos, él entiende por vicioso chismoso, enredadora, borracho, naturalmente homosexuales, se refiere a las lesbianas también. Sí, él se refiere a las lesbianas también. Colérico, son listas de viciosos. Con los viciosos, dice, ni sentarse a la mesa. Es totalmente contrario a Jesús, ¿verdad? Pablo no menciona el reino de Dios. Los evangelios están llenos. Ayer alguien decía, no me importa ni la Biblia, ni Adán, ni Eva, ni nadie. Me importa el reino de Dios. El reino de Dios era el sueño de Jesús, no la república de Dios, porque hoy en día el que no sea monárquico, eso, el reino de Dios suena un poco, a mí me suena un poco extraño, a la gente hay que explicarle, ¿verdad? Pero el reino de Dios no lo menciona Pablo, tampoco a los pobres menciona mucho, que son prácticamente una de las obsesiones y de las pasiones de Jesús de Nazaret. O sea, estamos
¿Y de quién se habla más en cultos y en las misas? De Pablo, ¿no? Entonces nosotros hicimos un nuevo esfuerzo de divulgación para contraponer a Pablo y a María Magdalena. María Magdalena porque conoció a Jesús, María Magdalena no porque tenga ella una doctrina específica de María Magdalena, sino porque conoció a Jesús. Entonces eso ya está a punto de subir a internet, a punto de ser nuevamente un trabajo de divulgación para que la gente piense, y yo lo tengo aquí y quisiera mostrarles algunos, ¿verdad? El primero, en estos, yo he estado en La Coruña, en Zaragoza, en Madrid, en Murcia, en Valencia, en cada lugar he puesto, con distintas reacciones, con reacciones a veces airadas, sí, o con reacciones un poco sorprendidas, porque vemos, bueno, no sé si lo de los nuevos paradigmas eran los que yo iba encontrando, pero vi que no era un tema asumido ni asimilado, y veo también que Pablo es bastante intocable, que no está en el chip, pues revisarlo, rechazarlo, hacer esa contradicción. Quisieran oír algunos, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no sé qué tiempo debo acabar yo. Entonces, ponme. El primero es para presentar a Pablo y algo de esto que le hemos dicho. Vamos al segundo, que es, ya está Magdalena. En el primero Magdalena llega tarde, entonces habla Pablo, pero ese lo vamos a saltar, y porque ahí sale el castillo, en el segundo sale el castillo. Entonces vamos a oír uno, a ver qué piensan ustedes. Frente a frente. Frente a frente. San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo. Y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Amigas y amigos de emisoras latinas, las modernas tecnologías lo pueden todo. Bueno, o casi todo. Y gracias a ellas hemos logrado tener en nuestros estudios a dos figuras próximas, muy próximas a Jesucristo. Se trata, como ya saben, de el apóstol Pablo. Bienvenido nuevamente, San Pablo. Y nuevamente mi agradecimiento y las alabanzas a Cristo el Señor. Y bienvenida también María Magdalena, que esta vez llegó puntual a nuestros estudios. Toda, señor periodista, toda. Disculpe. Toda es gracias en arameo, la lengua de mi pueblo. Toda rabá. Pues comencemos. En el anterior programa les preguntaba si ustedes dos, apóstol Pablo y María Magdalena, se conocían antes. Usted, María, nos explicó que sí lo había conocido en circunstancias trágicas. Sí. Cuando mataron a pedradas al joven Esteban a las afueras de Jerusalén. Sí, yo estaba allí y vi aquel atropello. ¿Y usted, Pablo, conoció antes a María Magdalena? Como le dije, después de ese infeliz incidente, yo viajé al norte. Camino a Damasco me convertí a la nueva fe. ¿Y después se encontraría alguna vez con María Magdalena? No, porque yo viajé a Arabia a predicar. ¿Y usted, María, lo volvió a ver en alguna otra ocasión? ¿Cómo no? Cuando don Pablo vino a Jerusalén algunos años después, me acuerdo muy bien de usted. Ya estaba con la barba medio rala y con poco pelo. ¿Y usted, Pablo? Pues siendo sincero, no recuerdo el rostro de esta mujer. ¿Y cómo se va a acordar si usted vino solo a hablar con Santiago, con Pedro y con Juan? Hablé con ellos, sí. Ellos tres eran reconocidos como las columnas de la iglesia. ¿Las columnas? Sí. ¿Y por qué no habló con Marta y María, las de Betania? Y con Juana, la de Cusa, y con María, la de Cleofás, que estuvo al pie de la cruz. Ni con María le interesó hablar. ¿Cuál María? Porque hay muchas Marías en esta historia. La madre de Jesús.
Ella vivía conmigo. ¿Y para qué tendría que hablar con ella? Dígame. ¿Cómo que para qué? Sí. Usted no predicaba a Jesús. Pero por supuesto. Pues ella fue la que lo trajo a este mundo. Nadie lo conoció mejor que ella. Antes de continuar este diálogo, algunos datos más personales. Usted, Pablo, nació en Tarso. Mis padres fueron emigrantes. Había allá una comunidad judía. Eso queda en la actual Turquía, ¿es correcto? Sí, allí es. Antes esa provincia romana se llamaba Cilicia. Allí nací. Hábleme de su familia. Bueno, mi familia era judía, de la tribu de Benjamín. Una familia acomodada, entiendo. Digamos que sí. Mi padre era ciudadano romano y eso nos daba algunos privilegios. Yo también era ciudadano romano. Romano, don Pablo. Sí, romano. Esa sí que no me la sabía. Pues sí, y eso me permitió viajar por todas las provincias del imperio predicando a Cristo el Señor, sin pedir salvoconductos. Pues a nosotros en Galilea, los romanos no nos dejaban asomar ni la nariz por la frontera. Y dígame, Pablo, ¿su familia era piadosa? Oh, mucho, mucho. Una familia muy ligada a las tradiciones y observancias judías. Yo fui circuncidado al 8º día, como manda la ley. Ajá. He vivido como fariseo en la secta más rigurosa de nuestra religión. Fariseo también. Fariseo, hijo de fariseos. ¿Le molesta? A mí no, pero fueron los de su gavilla, los peores enemigos que tuvo Jesús. Le hicieron la vida imposible. ¿Por qué habla de gavilla, María Magdalena? Porque eso eran. Jesús los llamó hipócritas, raza de víboras, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello, sepulcros blanqueados. ¡Basta! ¡Basta ya! No acepto esos insultos. Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272. Frente a frente. Ahora vamos con usted, María Magdalena. Magdalena viene de Magdala. ¿Usted nació allí? Sí, señor. Magdala queda a una jornada de camino de Nazaret, de donde era Jesús. He leído que Magdala era una ciudad con bastante movimiento, la ciudad más poblada de Galilea en aquel tiempo. Sí. Muchos comerciantes, muchos marineros. Ahí fue que usted instaló, digamos, su negocio. Sí, yo puse un puesto de venta de pescado seco. ¿Pescado seco? Bueno, a veces también lo vendía fresco, recién sacado del lago. Pero en Magdala lo que más salía era el pescado seco. Le sacábamos las tripas, luego la salazón. Pero sabemos que usted fue, que usted, bueno... Vamos, dígalo sin tantos pelos, señor periodista. Aunque yo no la conocí, sí supe de su mala fama. ¿Qué? Usted tuvo muy mala fama, María Magdalena. ¿Cómo? Fama de ramera. ¿Ramera yo? Sí, de ramera. ¿Y de dónde sacó eso, don Pablo? Bueno, en la primera comunidad hablaban muchas cosas de usted. ¿Y de dónde venía ese chismorreo, don Pablo, ah? ¿De dónde? De los hombres que querían controlar el movimiento de Jesús, que no soportaban que las mujeres estuviéramos al frente. De ahí venía. Tenemos una llamada. Hola. ¿Aló? ¿Cómo esa mujer puede decir que no fue lo que fue? El Evangelio habla de la pecadora que lloró copiosamente sus pecados de lujuria y ungió los pies de Jesús con un frasco de alabastro lleno de perfume. Por eso, hasta hoy decimos, llora como una Magdalena. Pues esa mujer la tenemos en nuestros estudios centrales, pero no llorando, sino sonriendo. ¿Algún comentario, María Magdalena? Me río porque ese hombre sin rostro que habla se ha equivocado de mujer. La que lloró y echó perfume era una vecina de Cafarnaúm que se llamaba Timotea. Yo la conocí bien. Y Magali, nuestra productora, nos confirma que en efecto, en el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 7, no se dice el nombre de la mujer que ungió con perfume los pies de Jesús. No se dice, pero ese hombre me lo endilga a mí. Dice Magali que en otro capítulo de ese Evangelio, Lucas dice claramente que Jesús le sacó a usted 7 demonios. De vuelta con Lucas. Y ese Lucas, que era médico, ¿no sabía que en mi país se le llamaba demonios a las enfermedades raras?
Yo estuve enferma, sí, y Jesús me sanó, sí, pero la enfermedad no es un pecado que yo sepa. En eso dices bien, mujer, porque yo también tuve un aguijón en mi carne. De eso hablaremos en otro momento. Si le entiendo bien, usted afirma que no fue, como decimos hoy, trabajadora sexual. ¿Trabaja qué? Trabajadora sexual. La prostitución era una esclavitud, una desgracia. Las mujeres que tenían que hacer eso eran las más pobres, las repudiadas por sus maridos. Los fariseos volteaban la cara para ni mirarlas. Perdone que insista, porque son siglos de tradición. Y la audiencia tal vez piensa otra cosa. Entonces usted no fue... No, no lo fui. Pero ¿y si lo hubiera sido qué? ¿Cómo que y qué? La prostitución es un pecado gravísimo y lleva a la perdición. Claro que sí, pero el pecado no lo cometían las rameras, sino los hipócritas que iban de día a la sinagoga a rezar y de noche a la calle de los jazmines. Dios se tapa el rostro ante las prostitutas. Será su Dios, don Pablo, porque el mío dice otra cosa. Ah, ¿el suyo? Sí. ¿Y qué dice el suyo? ¿Podría aclararnos? Que las prostitutas, por ser las últimas, las más humilladas, serán las primeras en el reino de Dios. ¿Pero quién dijo eso, mujer? Jesús. Y dijo más. Dijo que las prostitutas entrarán primero que los sacerdotes y que los fariseos en el reino de Dios. No creo que Cristo, el Señor, haya dicho algo semejante. Pues créalo. ¿Y cómo iba a saber usted si nunca lo oyó hablar, don Pablo? Si usted no lo conoció. ¿Cómo dice? Magali, por favor, confírmame esa frase rápido, por favor. Sí, Juan Luis. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 31. Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272. Tenemos una llamada. Como saben, Emisoras Latinas quiere propiciar estos debates con la participación de la audiencia. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Buenas. Soy José María Castillo, teólogo, y llamo desde Granada, en España. Bienvenido a nuestro programa, José María. Lo escuchamos con máximo interés porque entiendo que usted es experto en San Pablo. ¿Experto en mí? Ajá, en usted y en su teología. Porque el problema empezó con usted, Pablo. Y el problema es grave, muy grave. ¿Qué problema empezó conmigo? Si puede saberse. Bueno, lo que decía antes María Magdalena, que usted habló, predicó, escribió sobre Jesús de Nazaret, sin tener en cuenta para nada la historia y el ejemplo de vida de Jesús. Ahí está. Hay que decirlo sin miedo. Los pilares de la teología cristiana los edificó usted, prescindiendo de la humanidad de Jesús. ¿Ve, don Pablo? Camino a Damasco yo tuve una revelación. Yo vi a Cristo, el Señor. Pero no supo nada de Jesús. Nada. Del Jesús real, del que nació en Nazaret y fue asesinado en Jerusalén. En sus escritos desaparecen las aldeas y el lago de Galilea, desaparece el templo y los sacerdotes. No hay fariseos ni adversarios, ni Herodes ni Pilato. En sus cartas, Jesús carece de biografía. Ya lo dije y lo repito. No me interesó conocer a Jesús según la carne, sino a Cristo según el Espíritu. Tal vez ahí está el problema mayor, apóstol Pablo, que usted se inventó un personaje que nunca existió. ¿Cómo dice? Efectivamente. Y lo más preocupante es que la Iglesia, hasta el día de hoy, ha sido más fiel a usted, Pablo, que a Jesús. Usted no es teólogo, ni usted es periodista. ¿Cómo? Ustedes son embusteros, adversarios de Cristo, emisarios de Satanás, como los que conocí en Corinto. Me retiraré de este lugar. Me levanto y me voy. No, apóstol Pablo, no. ¿Cómo se va a retirar así? ¡Claro que me voy! Si usted se va ahora, la audiencia pensará que el teólogo José María Castillo tiene la razón. Eso mismo. Él tiene la razón. En caso el tiempo se nos acaba, bueno, esperemos seguir contando con usted en próximos programas. Y ya para concluir el tema que despertó tanta polémica, usted, María Magdalena, ni prostituta ni 7 demonios, ¿no? No, señor periodista. Vendedora de pescado en el mercado de Magdala.
Esa fui yo antes de conocer a Jesús. Emisoras Latinas llega así al final de su transmisión. Les recordamos que estamos en las redes sociales y en la web donde nos puede escuchar, www.emisoraslatinas.net. Y recuerden, quien tiene preguntas piensa, quien solo tiene respuestas obedece. Estuvo con ustedes Juan Luis. ¿Les parece interesante? ¿Es útil para los paradigmas emergentes? Son 21 programas. Se toca el tema del aborto, donde coinciden. Porque Pablo no habló de eso, Jesús tampoco. Se toca el tema de las mujeres sin cabeza y las mujeres en silencio en las iglesias. Se toca el tema de la homosexualidad, de los vicios, los mensajes de Pablo que dicen que rebelarse frente a una autoridad es rebelarse contra Dios, el tema de la esclavitud, ¿verdad? Y se tocan ya otros temas, ¿quién mató a Jesús? La visión de Pablo, la visión de María en nombre de Jesús, la Eucaristía, de qué nos salva Jesús, quién fundó la iglesia, etc. O sea, se tocan temas más morales, más sociales, más teológicos. ¿Cuál es el objetivo? Revisar a Pablo, incluso darse cuenta de la enorme contradicción que hay en el Pablo de sus cartas, sean de él o de sus discípulos. Eso es lo de menos, porque lo demás es que cuando esas cartas se leen en los templos o en los cultos, al final se dice palabra de Dios, ¿verdad? Porque si se dijera palabra de Pablo, ya no habría tanto problema, ¿verdad? Pero nadie dice palabra de Pablo. Y porque también toda la teología de la salvación está montada no sobre el hecho histórico de que Jesús fue asesinado por lo que dijo y por lo que hizo, sino según la teología de Pablo, un plan de Dios en el cielo para borrar el pecado original. Lo que ayer decía Gil, no sé por dónde está Gil. Es decir, que hemos sido redimidos de un pecado y ya sabemos que nadie cometió ese pecado nunca en ninguna parte, y que Jesús viniera a morir para salvarnos de ese pecado ha sido el centro, diríamos. Entonces, para quienes queremos madurar y ser ateos y ateas del Dios de Pablo, ese es uno de los pasos del proceso, ¿verdad? Y en ese camino vamos a encontrar más el Dios de Jesús, no porque Jesús es Dios, Jesús no es Dios. Si Jesús oyera que dicen que Él es Dios, se horrorizaría. Jesús no es Dios. Y si queremos creer en Dios, lo que nos puede ayudar es creer en el Dios en quien creyó Jesús, porque esa es la única posibilidad que tenemos en nuestra cultura. El problema es que la religión aprendida es cultura, lo mismo que la lengua. La lengua en la que hablamos es nuestra propia identidad, pero no es ni la única ni la mejor. Seríamos arrogantes y hasta ridículos si nos presentáramos frente a otras personas diciendo que nuestra lengua es la mejor, es la que sabemos. La religión o la tradición religiosa que tenemos es la de nuestra cultura, ni la mejor, ni la verdadera, ni la única, ya sabemos, pero es muy difícil. Es muy difícil salirse uno de su lengua, ¿verdad? Puede aprender otras lenguas, pero la lengua da tanta identidad,
La religión igual, es cultura. Entonces, yo oía lo de ayer y es lógico, son los paradigmas y vas dejando, pero es difícil, pues, ilusionarnos con el dios Ganesh, el dios elefante del hinduismo. A mí me cae simpático pensar que un elefante sea una divinidad, porque realmente lo es también, ¿verdad? En el panteísmo todo es reflejo y realidad de Dios, pero tener al dios Ganesh como inspirador de mi vida, de mi lucha, es un poco más difícil, ¿verdad? Jesús siempre va a ser un referente, ¿verdad? Pero la realidad última que es Dios no se agota en Jesús, mucho menos se va a reflejar en Pablo. Gracias. En el afán de dar a conocer algo tan importante, esto ya es algo para que no se me olvide, la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, es algo extraordinario al que hay que sacarle partido. Nosotros, no con nuestro nombre, porque entonces nadie lo financiaba, porque hasta el día de hoy en América Latina somos provocadores, mi hermano y yo, y entonces no pusimos el nombre. Hicimos, pero nada más que tengo 3 ejemplares ya, se lo rifan. Es Francisco de Asís hablando con el aire, con el árbol, con los pájaros, y entonces son los conceptos científicos y también sociales que se desprenden de la encíclica, disco y libro. Ahí lo reparten, le das uno tal vez a Castillo. ¿Y dónde podemos conseguir ese libro? Ese libro en ninguna, bueno, en Ecuador. Y esto tengo más. Otro Dios es posible, tiene muchos capítulos referidos a los temas de las mujeres. Hicimos un esfuerzo de ponerlo en dibujos animados, 4 de las entrevistas. Jesucristo condena el aborto, es para gente sencilla, incluso para niños, porque yo creo que ustedes de los nuevos paradigmas hablan con gente que están con los parabrisas, ¿verdad? Porque si no hablaran con gente que está con los parabrisas y solo se reúnen los de los paradigmas, pues entonces, ¿verdad? Entonces, de este tengo más, se lo reparten. Son las entrevistas sobre el divorcio, sobre el aborto y sobre la violencia contra las mujeres. Son dibujos animados. Usted lo reparte después. ¿Dónde podemos adquirirlo? ¿Dónde pueden adquirirlo? En Ecuador. Se puede producir, pero distribuir no se puede, todo es artesanía, ¿verdad? Pero bueno, eso, de ese traje más. Entonces, preguntas o comentarios, ¿no? Sí. Iniciamos un coloquio, vais levantando las manos. Bueno, yo quería preguntar, el texto de Pablo sobre el amor, ¿es suyo? Y también en ese texto dice que el amor todo lo soporta, todo lo aguanta. No estoy muy de acuerdo con eso. No, es peligrosísimo para las mujeres porque se leen las bodas y dice el amor todo lo aguanta, todo lo soporta, tiene paciencia. Chica, tampoco es tan bonito, ¿verdad? Está incluida en una de las cintas, sí. Lo del amor, él se emociona mucho cuando habla de eso. Yo quería preguntarte que para ti personalmente, ¿quién es Jesús de Nazaret? Cuando uno escribe, como nos tocó escribir durante 9 meses, todos los evangelios, forma de relectura para ese proceso que queríamos del Jesús histórico, no puedo desprenderme de que para mí Jesús es el moreno de Nazaret que aparece en un tal Jesús.
Incluso el rostro que nosotros pusimos en la portada del libro, que es el rostro de un artesano Galileo, que encontramos en una revista. Si hay algo después y nos vamos a encontrar, ese es el rostro que yo voy a ver. Ese es el rostro que yo veo. Jesús de Nazaret sigue siendo para mí fuente de inspiración, porque además lo construimos, es decir, lo reconstruimos, y eso deja una huella muy profunda. Creo tal vez que casi ninguna imagen de Jesús o relato de Jesús que oigo de otra gente puede ser un punto de arrogancia, me satisface. Para mí es el moreno de Nazaret, el que construimos cuando hicimos un tal Jesús. Soy fiel a eso. Ahí está nuestra visión, a pesar de que lo hicimos nacer en Belén, etc. Es fuente de inspiración. ¿Para qué? Pues para la ética. Pocas cosas me parece que de Jesús sirven para nuestro tiempo. Estamos hablando de un mundo rural. Nunca me gustó eso de que yo soy imitadora de Jesús. No puedo serlo. Soy mujer y Él es un hombre. Seguidora de Jesús. Esa palabra la rechazo. Yo no sigo a Jesús. Hay cosas de Jesús que sí me llaman mucho la atención. O Dios o el dinero. Creo que es una de las cosas que es como brújula en la vida. O Dios o el dinero. Entendiendo por Dios todo lo que es justo, bello, o el dinero. Me parece que ese es el dilema fundamental. Es una consigna propia. Me impresiona de Jesús porque eso es bastante, dicen los estudiosos, que no puede ser invento, que le llamó a Dios papá. Como yo no fui una hija sin padre, como tantos en América Latina, que es un continente sin padres, yo tuve un padre al que quise. Bueno, eso de que le llame a Dios papá, no le llamo mamá, pero yo se lo puedo llamar, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí me inspiran, me ayudan, me acompañan. Es que no sé cómo decirlo. De Dios es mejor callar, y de Jesús casi lo mismo. Sobre San Pablo, que parece que fue un hombre, hay un teólogo que dice que fue un hombre muy inteligente y que quiso que el cristianismo luchó para que el cristianismo entrara en el Imperio Romano. Y para entrar en el Imperio Romano tenía que entrar como un culto. El Imperio Romano admitía todos los cultos del extranjero y había dioses para todo y todo. Y por eso tuvo que rebajar la exigencia del Evangelio para que pudiera entrar en el Imperio Romano. ¿Hay algo de verdad sobre eso? Bueno, yo no sé si hay algo de verdad, pero reducir a Jesús a un culto ya es una manera de traicionarlo. Reducir a Jesús a una jerarquía, porque Pablo evidentemente creó una religión, pero Jesús no. Y la religión de Pablo tiene, a mi manera de ver, lo peor de la religión del Antiguo Testamento. Porque el centro de lo que Pablo dice, de muchas maneras, es que Jesucristo es el Señor enviado por Dios para salvarnos del pecado. Pablo habla del pecado de Adán. Jesús es el segundo Adán. O sea, que él cree que hay un primer Adán. O sea, él no tiene una mentalidad del Antiguo Testamento. De Jesús, seguramente podía pensarlo, pero no hay una sola palabra sobre el pecado original. El pecado original es un tema de Pablo, como después lo va a hacer de San Agustín, una obsesión.
que hay algo de eso, pues no sé, nosotros no somos expertos en Pablo, Castillo es experto en Pablo, y por eso ahí lo decimos, es experto en Pablo, y nos apoyamos en él. Sí, María, yo que creo que tú y tu hermanico, José Ignacio, por supuesto, que todavía hay muchas confusiones, sois expertos en lo que podríamos llamar marketing difusivo. Te iba a haber parado antes cuando hablabas de todas las críticas episcopales a un tal Jesús, pero sin duda aquello fue su mayor difusión. Cuantas más críticas había, en más jerarca y más países, eso se difundió, y a lo mejor se hubiera quedado allí como las vaticanadas que hacen ahora las católicas por el derecho a decidir en México, tal, mientras no haya una gran polémica. Yo creo que tenéis siempre el acierto, como has reconocido al venir aquí a provocar con un mismo titular, los ateos, para llamar la atención. Yo parto de esa base, y como experta, y junto a tu hermano, te pregunto, ¿crees que en las CCP deberíamos inventar alguna cosa así, algunos capitulitos, algún serial, algo provocador, con paradigmas o sin paradigmas, o dejar que ya la batalla, igual que ha pasado con la teología de la liberación, quede casi perdida, y cuando vuelvas 5 años después a lo mejor ya estaremos celebrando otra cosa, porque no sé si el 20 o el 21 encuentro de CCP, no sé cuándo llegará, pero si hacemos algo más, si no las canas, como has dicho, ya platean demasiado, o ya ni nada, algunos ni canas. No sé qué podrían hacer ustedes aquí. Evidentemente el lenguaje conceptual comunica poco. Nosotros fuimos muy criticados con un tal Jesús, pero estábamos felices porque la propaganda fue tremenda. Era el tiempo de los cassettes y fue empezar las denuncias y las condenas, y se difundía y se cambiaba el nombre. Por ejemplo, en Honduras se pasó por varias radios y se llamaba El Mártir del Calvario. No se llamaba un tal Jesús, porque un tal Jesús era ya provocador. En Nicaragua le pusimos Jesús, el hijo de María. O sea, un tal Jesús se quitó la careta de radio. Y cuando sacamos Otro Dios es Posible, hicimos cualquier esfuerzo para que nos condenaran, pero no nos condenaron. Para hacer la propaganda. Pero yo no sabría decir aquí en las comunidades sobre lo de los paradigmas. Creo que el lenguaje conceptual comunica menos, ¿verdad? A mí me ha parecido que tanto en la exposición como en los libros anteriores, ¿no?, pues está lleno de unas grandes verdades y acercar a la humanidad de Cristo que la habíamos olvidado bastante en la Iglesia, ¿no? Sobre lo de Pablo te diría una cosa. Vamos, yo estimo muchísimo a Castillo y todos los libros han sido libros de cabecera míos, pero lo que saca de Pablo que es una serie de estudios que también empiezan sobre todo a principios del siglo XX, a hablarse de Pablo, fundador de la Iglesia y todo esto, ¿no? Pero hay un poco de caricatura en la visión de Pablo. Cuando a Pablo se le ve profundamente, se quiere decir otras cosas. Creo que ese lenguaje suyo no es apropiado, no es popular, como lo es los evangelios, que hablan con una teología mucho más fresca, mucho más bonita, todos los 4 evangelios, también el de Juan. Y creo que lo que se ha popularizado de Pablo en la predicación y en ese hinchazón en las lecturas de la liturgia, pues no es Pablo, sino la caricatura de Pablo. Es un Pablo más leído. Lo salvamos. En el capítulo 20 es un capítulo en que Pablo se compromete con el periodista a escribir una nueva carta. Lo salvamos. Siempre cuando se divulga hay algo de caricatura, pero una caricatura tiene los rasgos esenciales de aquel que es caricaturizado. ¿Dónde está?
Ahí hay manos, aquí hay manos. Quiero dar las gracias profundamente a María porque me ha encantado. Yo creo que ha sido la mejor charla sobre feminismo que he escuchado en muchísimo tiempo. Pero ¿cómo es posible si no he dicho nada de feminismo? Hoy, precisamente en el Día contra la Violencia contra las Mujeres, que llevamos en España 73 asesinatos a mujeres, donde ahora mismo se están preparando en muchísimas ciudades marchas contra esa violencia. Y también deciros que la agenda latinoamericana de este año está dedicada a la igualdad de género y que María tiene 2 artículos ahí metidos, uno que se llama María de Nazaret o la Virgen y otro que se llama Donde Dios es varón, además de otros muchos. ¿Alguien levantaba la mano? Damos las gracias a María por su expresión estupenda, sobre todo por aludir al castillo que conocemos y que somos, digamos, sobre todo hemos leído la humanidad de Jesús, ¿no? Pero yo, aparte de todo, estamos de acuerdo fundamentalmente, hoy quiero reivindicar un poco a Pablo. Creo que tú conocerás un librito de Alain Badiou, el filósofo francés marxista de tendencia china, pro-china. Yo le he leído y, vamos, yo soy cristiano marxista, por así decirlo también. Y a mí me ha encantado en 3 cosas, que es lo que yo quiero reivindicar de Pablo, estando de acuerdo fundamentalmente con la visión que se ha dado, digamos, de Pablo, pero un poco, como dice Benito, en su caricatura. Primera cosa de reivindicar de Pablo que viene de Alain Badiou, que es la universalidad del mensaje de ese Cristo o Jesús. El mensaje ya no es para los judíos, que es lo que se enfrenta a Pedro en todas las y hasta que Pedro admite que también el mensaje de Jesús es para los gentiles. Primera cosa. Segunda cosa, Pablo nos pone la Eucaristía como memorial, memoria de la pasión, claro, pasión digamos en este sentido, pero memoria de la muerte de Jesús. Y nosotros lo que celebramos somos personas que celebramos una memoria. Estamos recordando aquello, un hecho histórico. Claro que él pone la muerte por los pecados y nosotros decimos que fue un asesinato. Y tercera cosa, y termino, un poco es también que no es auténtica las palabras de Pablo contra las mujeres, porque Pablo no escribió todo lo que sabemos de todas las epístolas que son. Me parece que son 5 nada más las auténticas, históricamente repetidas. Entonces, todo lo que se dice de las mujeres del velo no lo escribió Pablo, lo escribieron los discípulos de Pablo. Pablo, exacto. Por lo tanto, no se puede achacar a Pablo. No, pero entonces se le achaca a los discípulos, pero creo que hay que decir que Pablo no universalizó a Jesús de Nazaret, lo contradijo. El espíritu de la ética de Jesús de Nazaret no está en las cartas de Pablo. La ética de Jesús no está en las cartas de Pablo. Y presentar a Jesús como el Redentor por la sangre, según el plan divino, no era presentar a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tiene razones por las cuales fue llevado a la cruz. Las razones de Pablo están escritas en el cielo, en un plan divino para redimirnos. Entonces, lo que se universalizó no fue Jesús de Nazaret, fue Cristo.
y es diferente. Quiero decir que hace casi 40 años, cuando yo era joven, los libros de un tal Jesús yo los utilizaba para hacer catequesis, ¿no? Me tiraron de varias iglesias y a mucha honra. Y ahora quería preguntar si habéis escrito algún libro que supere este de los 3 tomos de un tal Jesús. No, es decir, no somos escritores, es decir, un tal Jesús fue un esfuerzo de mucho tiempo, de recursos, incluso recursos, porque grabar programas de radio es mucho más costoso. Un tal Jesús fue pensado solo para radio, como una radionovela. Después vino otro Dios es posible, que es más sencillo y es un formato más al alcance de los recursos que teníamos. Este es el siguiente. Creo que todos van en una misma línea, la línea de hacernos ateas y ateos de imágenes de Dios que no construyen una vida más feliz, una vida con más... creo que lo que hemos hecho también es poner humor. La religión carece de humor, y cuando carece de humor se aleja mucho de la gente, ¿verdad? Entonces hacemos también eso, pero no hay nada nuevo más que lo que yo he dicho aquí, ¿verdad? Señora, que por favor hablara un poco sobre Jesús, que fue un profeta laico, no fue laico, no fue un sacerdote. Y Pablo, no Pablo, en la epístola a los hebreos, el sacerdote según el orden de Melquisedec, el que ofreció el sacrificio propiciatorio. Pero son los discípulos de Pablo. Bueno, vamos a suponer que no es Pablo, pero lo más grave es que cuando se lee en la iglesia eso se dice palabra de Dios, todavía es peor. ¿Por qué no se empieza a decir en las iglesias palabra de Pablo o palabra de los discípulos de Pablo? No, se dice palabra de Dios. ¿Por qué el rito de la misa sigue siendo un rito de sangre, víctima, sacrificio y dolor? Hay mucho dolor en el mundo y uno entra en las misas a oír sangre. Vamos a beber la sangre. Eso es vampirismo. Es compartir la comida, no es comer la carne de alguien, eso es canibalismo. Tendría que cambiar la litúrgica. Totalmente. Ahora, cuando tú has estado hablando de Pablo, has dicho que en la iglesia se ha fundado con Pablo. Vamos, los pilares fundamentales de la iglesia los ha hecho Pablo. Lo dice José María Castillo. Bueno, José María Castillo. Entonces, yo en ese momento me salió, me vino a la mente, en los evangelios, cuando Jesús, no sé exactamente con qué evangelista, pero habla de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya sé que Jesús, desde luego, con esta iglesia que tenemos ahora, vamos, con una iglesia jerárquica, porque otra iglesia está muy de acuerdo Jesús con ella. No solo en Pablo, como tú has dicho, ¿no? Te pregunto. Esa frase, quienes conocen de escritura saben que es se coló, no es auténtica, fue añadida, era necesario darle al obispo de Roma, en este caso Pedro ya andaba por Roma, un poder. Jesús no fundó ninguna iglesia, ni creó ninguna religión. Jesús enfrentó los aspectos menos humanistas de la religión judía en la que él nació. Eso es lo que sabemos. Violó el sábado, no tuvo ninguna moral sexual especial, se acercó a las mujeres y habló con ellas, se dejó tocar por una mujer impura por la regla, habló con todo el mundo, fue incluyente. Jesús no fundó ninguna religión, ni fundó mucho menos una iglesia. Jesús siempre habló de comunidad, porque iglesia es jerarquía, rito y culto. Y ustedes, los de los nuevos paradigmas o de los parabrisas, están
siendo crítico frente a la jerarquía, el culto y el rito. María, muchas gracias.